Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchos comentarios, análisis, balances se sacan de las elecciones, pero las cosas continúan en Ecuador y los errores continúan. Muy criticada la presentación de ayer, fundamentalmente por inoportuna del presidente de la República, que vuelve a fallar en materia de comunicación. Quisiéramos iniciar con esto el diálogo con el abogado Mauricio Alarcón y derivaremos luego a los comentarios que no se agotan sobre las elecciones. Bienvenido. Buen día, Gustavo. Un abrazo a la distancia para ti y para nuestra audiencia de Antena 1. Una persona desde el liderazgo nacional, desde la presidencia de la República, tiene que saber comunicar indiscutiblemente, más aún cuando lo va a hacer en función de otra institución del Estado, otro poder del Estado. Para los ecuatorianos no nos es ajeno que la justicia es corrupta. Mira que en nuestro barómetro de la corrupción, prácticamente 6 de cada 10 ecuatorianos asocia justicia y corrupción. Pero lo cierto es que la forma en la que la noche de ayer, la forma incluso en la que se anunció la cadena de la noche de ayer, rompe mucho la institucionalidad, afecta la independencia en las funciones del Estado y básicamente, como se dice de manera coloquial, pone la carreta al frente de los caballos. Mira que lo óptimo hubiera sido que primero se procese una denuncia ante la Fiscalía, en lugar de comunicar primero para hoy enviar la denuncia. Habrá que esperar, como en ocasiones anteriores, que esto efectivamente se concrete y que además se concrete de la mejor forma. No vaya a ser que sea como la denuncia de la narcopolítica, pues a través de los asambleístas miembros del Frente Parlamentario Anticorrupción nos enteramos que la denuncia no era otra cosa que un pequeño expediente creado a partir de capturas de pantalla de redes sociales, lo cual es inaudito considerando las herramientas con las que cuenta el gobierno para hacer un adecuado trabajo de seguridad nacional, ¿no? Entonces, como tú ya lo has mencionado, ha causado algún malestar lo de la noche de ayer, además de que no nos contó nada nuevo, nada que no hayan dicho los periodistas durante las últimas semanas. Mira que incluso creo que más no sabemos nosotros los nombres de aquellos jueces que el propio presidente de la República, que quizá ayer recién se desayunaba quiénes eran. Abogado Alarcón, muy buenas noches. Uno de los principales cuestionamientos a los que usted además ya hizo referencia, pero valdría un poco profundizar, este pronunciamiento del presidente de la República y estas 3 acciones que ha dicho que va a tomar en relación a la justicia, de alguna manera es una forma de incidir en otra función del Estado, algo que se ha venido discutiendo por muchísimo tiempo, la necesidad de la independencia de la justicia, de poder fortalecer más bien la institucionalidad para poder recuperar la confianza en estas instancias, pero vemos a un presidente, no sabemos si son patadas de ahogado, quizás como ya decía Gustavo hace un momento, en un momento además tan inoportuno, cuando acabamos de pasar un proceso electoral con los resultados que además afectan de manera fuerte al gobierno nacional, salir con una información que, como usted mismo lo dice, no nos trajo nada nuevo. Roxana, buen día, un saludo también para ti y un gusto verte. Pues indiscutiblemente las funciones del Estado deben ser independientes en un país en el que se respete efectivamente el Estado de Derecho. Más allá del ruido que puede haber causado el anuncio presidencial la noche de ayer, hubiera sido muy bueno escuchar como primera acción el hecho de fortalecer económicamente a la función judicial. Uno de los peores problemas por los que atraviesa nuestra justicia en el país es el hecho de que no cuenta con recursos suficientes para evacuar la gran cantidad de carga procesal que ingresa todos los días, que en poblaciones, además ya identificadas como sensibles, se tiene jueces mal pagados, altamente vulnerables para la corrupción. Creo que el trabajo del Ejecutivo es fortalecer las instituciones, por supuesto, cuando conoce de casos, denunciar. Eso nos corresponde a todos los ciudadanos, más allá de la posición que ocupemos, pero tratar, en este caso,
de hacer un show comunicacional después de los resultados electorales, además con información, ratifico, que la mayoría de la ciudadanía creo que ya había obtenido a través de los medios de comunicación, resulta uno más de los errores que incurre la presidencia de la República y que termina, insisto, generando un efecto contrario al que posiblemente quisieron tener. Una frase utilizada universalmente, una imagen o una foto vale por 1000 palabras. Quisiera poner en pantalla una imagen que circuló ayer en las redes sociales y pedir con la agudeza que tiene nuestro invitado su interpretación. Para quienes no están viendo la imagen, no nos siguen a través de la internet, sino nos escuchan, es el tweet que puso Alfredo Borrero, que se difundió también por otras cuentas del gobierno. Aparece él con el presidente Lasso y con el texto, con la decisión y la convicción de siempre: presidente Guillermo Lasso, usted y el pueblo ecuatoriano cuentan con mi trabajo comprometido. Su lectura, abogado Alarcón. ¿Qué situación tan crítica debe estar atravesando el país que cuando sucede algo automáticamente se active el discurso de la muerte cruzada, de la conspiración, de la destitución del presidente, o de que incluso el vicepresidente ni siquiera aspira a sucederlo, sino que quiere abandonar el barco y salir corriendo para que la situación negativa no lo afecte a él también? Y que además la respuesta sea a través de un tuit para tratar de bajar los ánimos, aplacar tensiones y decir que no pasa lo que los ecuatorianos chismeamos que pasa, no es de nuevo la forma adecuada. No es la primera vez que pasa, Gustavo. Tú que eres una persona que está pendiente de la información que circula no solo por los canales tradicionales, sino también por las redes sociales, es haber visto estos tweets durante los últimos meses en varias ocasiones. Y a mí me resulta realmente gracioso que esto ocurra una y otra vez en un país en el que la institucionalidad está tan debilitada y en la que efectivamente cualquier cosa puede pasar. Mira que el fantasma de la muerte cruzada, al que muchos han recurrido en estos días a propósito del resultado de las elecciones, podría no estar tan distante. ¿Qué ocurre? Me pregunto yo, si es que la comisión que investiga el caso Gran Padrino emite un informe en el que recomienda un proceso de destitución del presidente basada en las causales constitucionales, torcidas o no, no importa, pero basada en las causales constitucionales, con la diferencia de que antes no habían esos 92 votos y creo que hoy indiscutiblemente lo habrá. ¿Dudará el presidente en firmar el decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea? ¿Dudará el presidente en adelantar elecciones? Yo creo que la coyuntura actual hace que toda esta situación de debilidad tarde o temprano termine estallando. Ojalá quienes estamos de este lado, los ciudadanos, estemos a la altura de las circunstancias para poder nosotros controlar lo que haga el poder político. Mauricio, el día de ayer pudimos escuchar el pronunciamiento, la posición de varios asambleístas respecto de las declaraciones, no las de anoche, sino las anteriores del presidente de la República y no solamente asambleístas, también actores políticos como César Montúfar, que de alguna manera estaban a favor de una renuncia del presidente. Entendemos que el presidente no podría renunciar, asumiría el cargo el vicepresidente de la República. La figura de la renuncia en el caso del presidente, ¿cómo está contemplada? El presidente de la República, al igual que todos los funcionarios de la institucionalidad pública, son libres de renunciar sin ninguna traba. Si es que el presidente de la República presenta su renuncia, automáticamente opera de acuerdo con la Constitución la sucesión presidencial, es decir... O sea, no es que se llamaría elecciones. No, de ninguna forma. La Constitución habla, en este caso, de la sucesión presidencial. El vicepresidente Alfredo Borrero asumiría la presidencia durante el tiempo que falta de mandato, es decir, en este momento 2 años y 3 meses, y más bien le correspondería a él armar una terna vicepresidencial que la pondría a consideración de la Asamblea para contar con un vicepresidente durante los 2 años y 3 meses que restan de mandato.
No hay ningún adelanto de elecciones por ese lado. La única forma en la que se puede producir un adelanto de elecciones es mediante la vía de la muerte cruzada, en este caso auspiciada por el presidente de la República, quien al disolver la Asamblea Nacional mediante un decreto ejecutivo automáticamente se suicida, en definitiva, y vamos a elecciones generales una vez más. Así es que habrá que esperar, porque incluso si es Roxana la Asamblea la que destituye, ojo, no hablo de juicio político, hablo de destitución al presidente de la República. En este caso sí, hay los mismos temas de adelanto electoral, pero asume la vicepresidencia, la presidencia ante esa vacancia durante el tiempo que transcurre hasta la realización de elecciones. Si el presidente disuelve la Asamblea, por el contrario, él asume el poder legislativo durante el tiempo hasta poder ir a ese adelanto electoral. Hay una descompensación bastante fuerte de la forma en la que actúa Ejecutivo y Legislativo en cada caso, pero como digo, no hay en el caso de renuncia una cuestión electoral de por medio. Bueno, al momento hay sugerencias de todo tipo. Hay también quienes dicen, muchos presidentes, incluso aquí en Ecuador, han perdido consultas populares y no se ha dramatizado tanto. Pero sí, hay pedidos de anticipo de elecciones desde el correísmo, hay pedidos de muerte cruzada que lo hacen incluso ex simpatizantes, aliados del gobierno como César Montúfar o Fernando Villavicencio. Hay también versiones de que es inminente una crisis de gabinete y esto es lo más probable de que así sea. Quisiera preguntarle, abogado Alarcón, ¿qué es lo que se viene particularmente en cuanto a el Ejecutivo aquí en Ecuador? ¿Qué vamos a ver los próximos días, las próximas semanas? ¿Qué es lo previsible? Habíamos anticipado, Gustavo, contigo en espacios anteriores que siempre un referendo, por muy positivo que tenga en cuanto a preguntas o anexos, se convierte en una medición de popularidad, de confianza y credibilidad del gobierno de turno. Así lo demuestran los más de 10 referendos que ha tenido el Ecuador desde 1978, el retorno a la democracia. Mira que incluso presidentes, entre comillas, con mejores niveles de popularidad que el actual, como León Febres Cordero en su momento, convocó un referendo para un tema muy sencillo y de sentido común que la gente incluso quería apoyar, que era la participación de independientes alejados a los partidos políticos en procesos electorales, y una campaña feroz de sus opositores terminó con el triunfo del no. Y así podríamos hablar de las otras consultas, de la de Sixto Durán Ballén, o consultas fallidas y referendos fallidos como el que en su momento anunció Alfredo Palacio sin éxito. Lo cierto es que en este caso, una vez más, se ha medido la popularidad del presidente de la República y no podemos caer en análisis tan torpes como el del ministro de Gobierno, que dice, pues bueno, es una medición de popularidad y en definitiva el presidente tiene el 48% de aceptación entre la ciudadanía. No. Es increíble que frente a temas incluso tan populares como la reducción de asambleístas, el gobierno no haya tenido la capacidad de hacer algo digerible y comprensible para los ciudadanos y más bien haya preferido enredarse en fórmulas que afectaban efectivamente la representación en provincias de la Amazonía o del centro del país. Ese tema es el que les ha pasado factura, además del de la credibilidad y la confianza actual del gobierno. Y después de ello, como tú ya lo has dicho, es altamente probable que se produzcan cambios en el gabinete, pero conociendo la arrogancia con la que actúa este poder ejecutivo, creo que los cambios serán mínimos porque el nivel de autocrítica, desafortunadamente, es nulo. Un aspecto que quisiera también rogar tu análisis es con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sabemos cuántos problemas, cuántos dolores de cabeza ha dado este organismo al país. Hay también una tendencia generalizada, entendemos, esto se ha evidenciado en encuestas, de que la mayoría de la gente quisiera que desaparezca. Sale de estas elecciones fortalecido institucionalmente, sin cambios, con altas probabilidades de quedar además configurado con una mayoría correísta. Sin embargo, Gustavo, es importante dentro del contexto electoral hablar de un personaje muy fuerte del que poco o nada se dice, que en Cuenca tuvo mucho protagonismo y en las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana también, el voto nulo.
Mira lo gracioso que es que el candidato más votado al Consejo de Participación Ciudadana, que es quien encabeza en este caso el resultado de la lista de hombres, el señor Augusto Verduga, tiene aproximadamente el 18% de los votos, pero el voto nulo está cerca del 30%, es decir, prácticamente el voto nulo duplica la votación del miembro más votado para el próximo Consejo de Participación. Ese es un factor que hay que considerar. El mensaje de la ciudadanía que dice la institución no sirve y me vale en pocas un pepino quién esté o quién no esté al frente, conociendo que, negando la pregunta 5 específicamente, mantienen la atribución de designación de autoridades, pero el mensaje del voto nulo es muy claro. Es un voto rechazo a la política, es un voto rechazo a los partidos políticos y en este caso específico es un voto de rechazo a una institución que además demostrado ser inservible. El camino para su desaparición, ya lo ha dicho la Corte Constitucional, no es el de un referendo ni el de un paso de reforma parcial a través de la Asamblea Nacional. Lamentablemente deberíamos ir a un proceso de asamblea propiamente dicho, pero lo cierto es que una vez más el gobierno prefirió enredarse en el contenido de 2 preguntas, incluso con publicidad engañosa en cuanto a la pregunta y el contenido real del anexo, y el resultado es el que tenemos hoy, una institución con alta probabilidad de quedar en manos de una organización política que tendrá a su cargo durante los próximos meses designar autoridades. Esperemos que al menos, como lo hemos conocido en las últimas horas, la Asamblea Nacional posesione para los 3 meses que falta a los miembros suplentes del Consejo de Participación para que sin afecciones políticas puedan culminar con el proceso de designación del nuevo Contralor General del Estado y al menos del nuevo Defensor Público General. Ojalá no intervengan intereses particulares y permitan que esta débil institucionalidad agonizante al menos sobreviva durante este tiempo. Ahora, Mauricio, el tema de los votos nulos y blancos es realmente un elemento a considerar en estas elecciones, no solamente en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los nulos y blancos sumados ganan a muchos candidatos e incluso, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cuenca, los nulos y blancos superan al candidato que ganó la alcaldía de la ciudad. Tú lo has dicho y el caso de Quito no es la excepción. Roxana, mira que si consideramos ausentismo, votos nulos y votos blancos, deberíamos entregar a una silla vacía a la alcaldía de Quito. Si consideramos solo votos nulos, estamos hablando que termina en 4º lugar, por encima de un candidato relativamente bien votado como el señor Andrés Páez. ¿Qué pasa en el resto de ciudades del país? ¿Qué significa ese voto nulo? ¿Es efectivamente un voto de rechazo? Yo, en lo personal, creo que sí. Creo que no es una cuestión de que los ciudadanos no comprenden, porque cuando van a una papeleta con nombres y con fotos, a diferencia de lo que ocurre con el referendo, saben que hay personas que las han conocido a través de la campaña y que quizá su discurso vacío, sus antecedentes o sus tristes hojas de vida les motivan a hacer una X grande o incluso, como hemos visto a través de las redes sociales, a escribir cualquier tipo de frase que hace alusión directa a lo que la ciudadanía piensa de quienes están en la política nacional. Ese voto nulo, ese voto blanco incluso, tiene que ser analizado y tiene que dársele el lugar que le corresponde dentro de un país en el que, de acuerdo con las cifras de nuestro barómetro de la corrupción, 65% cree que los partidos y movimientos políticos son la cuna de la corrupción nacional. Bien, vale, un breve análisis también de lo sucedido en la ciudad de Guayaquil y cómo queda el Partido Social Cristiano. Otro grupo, Gustavo, que no asume la consecuencia de sus errores, ni siquiera cree que se han cometido errores. Hemos escuchado en las últimas horas a Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano, referirse a lo que ha sucedido y yo creo que, claro, probablemente busca mandar un mensaje esperanzador para quienes aún confían en esa organización política, pero esto ha sido simplemente crónica de una muerte anunciada y la mejor evidencia de que en el país el caudillismo tarde o temprano fracasa y el elegir con el dedo pasa factura. Hace 4 años, el propio Partido Social Cristiano, recordarás tú, tenía 2 opciones para la alcaldía de Guayaquil y aunque las bases consideraban que mejor candidata y mucho mejor alcaldesa podría haber sido la vicealcaldesa Doménica Tabaqui,
fue Jaime Nebot quien dijo que no y se decantó por la candidatura de Cynthia Viteri. En este proceso electoral sucedió algo parecido. Muchas bases del Partido Social Cristiano reclamaban este tema de la reelección de Viteri por sus cuestionamientos, no solo en el manejo del municipio, sino también en la forma de atender prioridades en la ciudad de Guayaquil. En el caso de la prefectura, ni se diga. Mira que de esa fricción y ese fraccionamiento del Partido Social Cristiano salen otros candidatos. El señor Guzmer, que era concejal del Partido Social Cristiano, el señor Nicolás Lapenti, que fue prefecto durante mucho tiempo por el Partido Social Cristiano, que terminan minando la votación y terminan cediendo paso al correísmo, al movimiento de la Revolución Ciudadana, que con una votación considerable, pero no tan contundente como en ocasiones anteriores ha tenido el propio PCC, se hace de la prefectura del Guayas y la alcaldía de Guayaquil. Pues ahora, además, habrá que esperar frente a un consejo provincial fraccionado y frente a un consejo municipal fraccionado lo que será el trabajo de los próximos 4 años. Bien, hay muchísimas otras cosas que se deberían comentar y que se lo irá haciendo con el tiempo, pero aquí en la ciudad de Cuenca hay cosas que también podríamos pensar tienen su matiz positivo. La terminación de un ciclo de políticos que dominaron la escena local por unos 30 años. El cambio en un municipio cuyo alcalde no supo cultivar nexos fuertes con la ciudadanía, que hace 4 años optó por eso, por elegir a un outsider. La elección de una mujer indígena para la alcaldía de Ambato, y hay muchos otros aspectos que tienen lecturas positivas. Pero sobre todo, Gustavo, ojalá los políticos que han recibido un mensaje claro de la ciudadanía acepten con madurez lo dicho y simplemente den un paso al costado. Los ecuatorianos ya queremos jubilar a ciertos personajes que han demostrado tener poder y no traer beneficio alguno para los ecuatorianos. Organizaciones políticas que definitivamente deberían ser sepultadas, y me refiero no en el sentido figurado, sino en el sentido legal, porque han obtenido una cantidad irrisoria de votos y sin embargo nos han metido la mano al bolsillo y han cargado con recursos dentro del Fondo de Promoción Electoral. Así es que esperemos que a partir de hoy el trabajo, incluso por parte del Consejo Nacional Electoral, se haga efectivo de tal forma que, a pesar de no haber ganado el sí en la pregunta de la depuración de las organizaciones electorales, pues hoy podamos nosotros hacerlo por cuenta de la normativa vigente. Bien, muchísimas gracias al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Gustavo, gracias, Roxana, un abrazo para ustedes y que tengan un buen día. Gracias nuevamente, Mauricio. Son las 8.